o, o- o prácticamente no los hay. Y bueno, y quería también primero dar un barrido por determinantes generales de adopción en política de ambiente y clima para después ya ir de forma específica a los ecoesquemas, tal y como los ha presentado en las últimas propuestas el Ministerio. Quería empezar con esta gráfica donde se muestra muy bien la heterogeneidad de preferencias de los agricultores respecto a participar en política, en programas agroambientales. Una de las cuestiones clave, lógicamente, es el pago, pero bueno, tenemos la participación en porcentaje por agricultores, en este caso para el caso de olivar de montaña, y en el eje de ACISA tenemos el pago en euros por hectárea. Para 5 combinaciones diferentes, 5 escenarios de agroambientales hipotéticas que nosotros planteamos a los agricultores. Aquí ya veis la gran heterogeneidad que hay, ya no solo por nivel de exigencia, de mayor nivel de exigencia, que sería provisión de bienes públicos, así como llamamos a esa agroambiental, hasta la menor exigencia, que sería producción integrada, vemos cómo la participación difiere de forma significativa. Pero también, ya dentro de una misma curva, vemos cómo hay agricultores que estarían dispuestos a participar, por ejemplo, en el agroambiental de mayor exigencia por menos de 50 euros por hectárea, y después hay más de un 35% de agricultores que no lo estarían por más de 400 euros por hectárea. Entonces, detrás de toda esa heterogeneidad, de todas esas diferencias, voy a comentar cuáles son en general los determinantes que podemos encontrar. Bueno, el primero evidente es el de diseño, que sería, bueno, pues se diseña el agroambiental y se establece un pago o rango de pago, prácticas, elegibilidad, duración. De alguna forma, esta parte, que sería más desde la parte del policy maker, pues plantea el escenario de aplicación. Una vez tenemos el programa diseñado, es donde los agricultores, tanto por la parte de la explotación como por la parte de sus propias características, es donde entran en juego las características tanto de explotación como de agricultor, ya sea dentro de explotación, tamaño, cultivos, técnicas de producción, etcétera, o dentro de agricultores, edad, educación, formación. Y de alguna forma, estos dos tipos de características nos van a determinar los costes de oportunidad que presentan los agricultores a la hora de participar en ese programa agroambiental con el escenario establecido ya en la fase de diseño. Si los agricultores se comportasen como maximizadores del beneficio puramente, en principio nos quedaríamos aquí. Si sus costes de oportunidad son mayores al pago, no participan, y si participan, si el pago es mayor al coste de oportunidad. Sin embargo, existe otra parte de determinantes que es fundamental y muchas veces es clave para la participación de los agricultores en programas de agroambiente y clima, y es la parte de opiniones, actitudes y básicamente relacionadas con los valores del propio agricultor. Hablo de conciencia medioambiental, actitud, norma social, expectativas. Todo esto básicamente hace que los costes de oportunidad no sean iguales a la disposición a aceptar que tiene el agricultor por participar en programas agroambientales. Y de alguna forma hace que ese homo economicus maximizador de beneficio pues no tenga, o sea, no sea el único objetivo, el único, de alguna forma, sí, objetivo que presenta el agricultor. No lo he dicho, esos determinantes últimos de opiniones o actitudes pueden ser positivos o negativos. En el caso de los ecoesquemas, que se trata de, como decía, un instrumento nuevo que viene a estar a medio camino entre la condicionalidad reforzada y los programas agroambientales o agroambiente y clima, y básicamente también a nivel de exigencia se localiza entre ambos. Hablamos pues de un nuevo instrumento de pagos directos, del Pilar 1 anual, básicamente basado en pagos compensatorios preferentemente, aunque estaba la opción de no solo utilizar pagos compensatorios.
Y de alguna forma no existen estudios empíricos o prácticamente no existen estudios empíricos y debemos extrapolar la bibliografía existente de otros instrumentos similares fundamentalmente en el objetivo, como serían las agroambientales, y en eso voy a basar mis expectativas sobre qué determinantes pueden influir en la participación en ecoesquemas. Voy a centrarlo básicamente en características de explotación agricultor y opiniones y actitudes, porque el escenario en realidad de política más o menos ya empieza a estar claro cómo va a ser. Incluyo aquí la propuesta última del Ministerio de julio, con alguna modificación de las reuniones que ha habido en verano, con los 7 ecoesquemas englobados dentro de la agricultura de carbono, el ecoesquema de pastoreo extensivo, siembra directa, cubierta vegetal espontánea y cubierta vegetal inerte, y luego dentro de la agroecología el ecoesquema 2 de siega sostenible, 3 de rotación de especies mejorantes y 5 de áreas productivas que están dirigidas a diferentes grupos de cultivos, que puede ser pasto húmedo y mediterráneo, tierras de cultivo de secano o de regadío y cultivos permanentes con diferentes pendientes. Una cosa fundamental, y volveremos a esto, es que estos 1.100 y algo millones de euros que de alguna forma se van a repartir entre los ecoesquemas, entre estos ecoesquemas, solo puede elegirse uno para una misma superficie y esa limitación la comentaremos posteriormente. ¿Cuál es la adivinanza o qué es lo que yo espero respecto al determinante de participación en general en ecoesquemas? Pues viendo la literatura especializada, esperaría que a mayor tamaño, mayor participación en ecoesquemas, mayor gestión extensiva, también mayor participación, si hubiese también presencia de elementos ecológicos funcionales igualmente. Y después, a mayor mano de obra familiar, en principio, menor porcentaje de participación, fundamentalmente por la dependencia de la renta en el hogar. Dependiendo del cultivo y subcultivo, puede ser positivo o negativo la influencia de la participación, y también el uso de prácticas complementarias, pues en algunos casos puede ser positivo o negativo. Esto con respecto a la explotación. Con respecto al agricultor, en principio, a menor edad, mayor educación, mayor formación, mayor frecuencia de asesoramiento, en principio presentará un efecto positivo sobre la participación. También el hecho de que no haya sucesión en la explotación es positivo, igual que el hecho de que tenga experiencia en otros programas similares. Y la dependencia de renta agraria está empíricamente demostrado que normalmente está relacionado con una menor participación en programas con este tipo de objetivos, agroambiente y clima. En lo que respecta a opinión, actitudes y conocimiento, tanto una mayor concienciación ambiental, mejor opinión sobre los beneficios ambientales de las prácticas, mejor conocimiento sobre un programa de la PAC, en general está relacionado con una mayor participación, y ya después hay elementos como las normas sociales o expectativas sobre la PAC que, dependiendo de en qué situación nos encontremos, pueden ser positivos o negativos. Para el caso concreto del Ministerio, voy rápido porque la presentación es breve, lo siento, pero bueno, si después tenemos más tiempo podemos hablar en la pregunta-respuesta. Respecto a las cuestiones específicas sobre la propuesta del Ministerio, quería poner de relevancia que a favor tiene el hecho de que los ecoesquemas son anuales, sobre todo con respecto a lo que acabo de comentar, que viene a estar inferido de la literatura bibliográfica especializada en agroambientales, plurianuales, programas plurianuales. Pues el caso de los ecoesquemas, el hecho de que sean anuales, en principio puede facilitar que exista una mayor participación en comparación con agroambientales. Creo que las expectativas juegan también en favor de la participación en ecoesquemas, tanto por una idea de recuperar lo perdido. En muchos casos los agricultores entienden que ha habido una parte, en este caso será el 23% de los pagos directos, que entre comillas los pierden y, bueno, para recuperar esa pérdida un poco en la línea de lo que nos diría la prospección y de no igualdad de ganancias y pérdidas. Y el hecho de, algunos creo que también tienen la expectativa de mantener los derechos y de, si participamos en ecoesquemas, de alguna forma estamos intentando seguir manteniendo derechos sobre ayudas. Creo
Creo que también el hecho de que muchos de los cultivos en España tengan problemas de rentabilidad, sobre todo los extensivos y en muchos casos también los permanentes, tanto por precios bajos como altos en el caso de los insumos, puede también jugar a favor de los ecoesquemas, y también el hecho de que las prácticas sean más o menos básicas, de que no se haya puesto un nivel de exigencia tampoco demasiado elevado, creo que también puede favorecer la participación en ecoesquemas. En contra, por una parte, creo que la no flexibilidad, tanto el hecho de que solo se pueda solicitar un ecoesquema para una misma superficie va en contra de la participación, y limita también el beneficio ambiental. Por ejemplo, estoy pensando en los ecoesquemas 6 y 7 de cubierta vegetal y restos de poda permanentes. Entiendo que se está pensando en complementar con agroambientales, o sea, donde no lleguen los ecoesquemas, pues que de alguna forma lleguen las agroambientales, por lo menos las más básicas. También creo que los pagos reducidos, especialmente en los casos que incluyo aquí, en la 1 o 2 pastos mediterráneos, 3, 4, 5 tierras de cultivo de secano, 6, 7 cultivos permanentes de menos del 5% dependiente, podrán compensar el lucro cesante, pero no van a incentivar la participación. Veo complicado que por 50 60 euros por hectárea haya muchos agricultores que participen. Una puerta que puede intentar abrirse, el hecho de hacer unos ecoesquemas de participación colectiva donde la propia comisión permite el pago incentivador. Sería una cuestión a valorar. También no solo el hecho de que se han reducido, sino homogéneos. Hemos visto la heterogeneidad solo con la gráfica que he mostrado al principio. Pues puede facilitar que los que participarían por pagos bajos participen, pero no incentivará, o el hecho de que no esté, que no atiendan a los diferentes contextos productivos, pues puede también ser una barrera. Todavía no sabemos si el presupuesto va a ir por ecoesquema o para el conjunto de ecoesquemas. Pongo aquí que mejor para el conjunto, para facilitar, para que se sea más flexible y pueda facilitarse una mayor participación. Y después he encontrado también una barrera de diseño, que en este caso sería relativa al requisito de que exista un cuaderno electrónico de explotación en algunos ecoesquemas, que puede suponer una barrera para una buena parte de agricultores que no están familiarizados con la digitalización. Bueno, sin más que añadir, quería dar las gracias a todos por su atención y espero haberme ajustado al tiempo. Bueno, pues empiezo yo del tirón, entiendo. Muchas gracias, Anastasio, por excelente introducción que me la ha puesto muy fácil. Me gustaría agradecer a la asociación el habernos invitado a presentar parte de nuestro trabajo en política agraria común. ¿Se ve mi presentación? Entiendo que sí. Se ve perfecta, sí. Perfecto. Gracias. Sobre los ecoesquemas en la transición agroecológica. Una pequeña introducción que, aunque todos los que aquí estamos lo sabemos, es necesario recordar de vez en cuando. La íntima relación entre el sistema alimentario de producción y consumo de alimentos predominante y crisis como las que estamos viviendo ahora, la del campo, la ecológica y climática, e incluso la sanitaria o la de la España vaciada, y la necesidad de trabajar conjuntamente hacia una transición agroecológica, hacia sistemas alimentarios sostenibles, resilientes y territorializados, aprovechando las oportunidades que nos dan elementos como la política agraria común, casi en el cierre del debate, o incluso el Pacto Verde Europeo y los fondos Next Generation. Desde SEO-Verlife y WWF llevamos más de 2 décadas trabajando en política agraria común, precisamente por este vínculo, como decía, entre la forma de producción y consumo de alimentos y el estado de los ecosistemas. Y tenemos mucha experiencia en revisar las ayudas directas, también sobre todo las del segundo pilar. Entonces, para este periodo de programación, y como bien saben desde el Ministerio de Agricultura, volvimos a hacer una serie de peticiones que han ido evolucionando con el tiempo. En concreto, sobre el elemento que nos ocupa hoy, que es el del ecoesquemas,
Lo primero que nos gustaría recalcar es que los ecoesquemas son una figura más dentro de una política agraria común que tiene que rediseñarse completamente. Tenemos un pago básico que no funciona, hay unas inversiones que depende de cómo se realicen con fondos de desarrollo rural, pueden ir en contra o a favor de objetivos ambientales. Entonces, depende de cómo se diseñen estos ecoesquemas, podremos tener beneficios ambientales o no, pero si realmente no hay un rediseño en profundidad de toda la PAC a favor de objetivos económicos, sociales y ambientales equilibrados, no habrá ninguna arquitectura que soporte este edificio por muy bien que diseñemos los ecoesquemas. ¿Y cómo consideramos desde nuestras organizaciones que tienen que ser estos ecoesquemas? Pues basados en dos principios que de hecho todos y todas conocéis. El primero es el de dinero público para bienes públicos. Si yo tengo un sector estratégico desde el punto ambiental, como es el de la ganadería extensiva, que me permite luchar contra incendios, mitigar el cambio climático o conservar hábitats protegidos por normas europeas, lo que tengo que hacer con ecoesquemas es apoyar precisamente que siga habiendo pastoreo en nuestros campos. El segundo elemento que hay que considerar es el principio quien contamina paga, que podría traducirse como que realmente necesitamos una condicionalidad realmente reforzada para que funcione bien esta futura arquitectura verde de la PAC. Los ecoesquemas deben suponer además una mejora ambiental real medible, es decir, no deben perpetuar prácticas que son perjudiciales para el estado de los ecosistemas y deben suponer cambios que podamos medir con indicadores sencillos y adecuados. Como decía, deben construirse sobre una condicionalidad realmente reforzada, deben tener carácter incentivador por alguno de las figuras que nos enseñaba el ponente anterior, con un presupuesto adecuado, a ver cómo se distribuye luego estos 1.100 millones entre los diversos ecoesquemas y primas atractivas, y además, también como nos señalaba el ponente anterior, deben suponer una adecuada combinación con las medidas de desarrollo rural. Sabemos que es un reto, que había algunas agroambientales que ahora entran a formar parte de los ecoesquemas en mayor o menor medida, pero también hay oportunidades como los pagos por resultados, los contratos territoriales por explotación o las figuras asociativas que se han puesto en marcha de algún u otro modo ya en nuestro país con éxito, que deberíamos aprovechar las lecciones aprendidas que nos ofrecen proyectos pioneros como por ejemplo ya hay en Navarra. Desde el punto de vista de nuestra organización, también considerábamos que los ecoesquemas deberían brindar un apoyo prioritario a los sistemas de alto valor natural, a las explotaciones en Natura 2000 y además permitir el mantenimiento de la producción ecológica con primas adecuadas y diferenciadas. ¿Qué hicimos desde ambas organizaciones una vez que tuvimos la primera información sobre el plan estratégico de la PAC? Lo que hemos hecho ha sido hacer una checklist o lista de chequeo de cómo el plan estratégico de la PAC, en este caso con la información con la que contábamos a julio de 2021, iba a contribuir o incluso perjudicar a la consecución del logro de objetivos ambientales y sobre alimentación sostenible comprometidos ya por nuestro país. En primer lugar, veis arriba en esta tabla exhaustiva los diversos objetivos en materia de clima, suelo, agua, biodiversidad, alimentación, algunos transversales como la producción ecológica, a los que estamos comprometidos ya sea por directivas europeas o por normas propias del Estado español, y en las columnas colocamos las diversas piezas que configuran el futuro plan estratégico de la PAC. Hicimos esta lista, como digo, con la información con la que contábamos en julio del 2021. En blanco veis los elementos que no tienen que ver con alguna de las columnas. Por ejemplo, la Directiva Marco de Agua no tiene relación con temas de alimentación sostenible. En color naranjita melocotón, cuando tal y como estaba prevista una intervención no contribuye de manera suficiente al logro de los objetivos previstos en agua, biodiversidad, etcétera. En rojo, cuando por ejemplo un ecoesquema no solo no es que no contribuya, sino que va en contra de determinados objetivos evaluados, y en gris cuando no había información en el momento en el que elaboramos esta checklist que pretendemos actualizar cuando tengamos toda la información disponible. Si hacemos un zoom sobre la parte de ecoesquemas, esta checklist la completamos con revisión bibliográfica, informes de Tribunal de Cuentas, de evaluaciones de la propia Comisión Europea y consulta a expertos. Vemos cómo de los ecoesquemas que en aquel momento estaban previstos, algunos son claramente beneficiosos para los objetivos de clima, suelo, agua, biodiversidad, por ejemplo el de pastoreo extensivo.
Hay otros que necesitan rediseñarse y hay algún otro que debería eliminarse de la lista de propuestas actual del Ministerio de Agricultura. Un detalle de algunas de las cosas que recogíamos en este documento que está a disposición de todo el mundo, se ha incluido el enlace en la tabla por si queréis ver más detalle de las recomendaciones que hicimos. Como decía, hay ecosquemas que son claramente beneficios, el de pastoreo extensivo, el de rotaciones, cubiertas vivas e inertes y el de elementos de biodiversidad, pero que necesitan aún algunas mejoras para una consecución total de objetivos ambientales. Por ejemplo, en el de pastoreo extensivo, es uno de los ecoesquemas más bienvenidos, no solo por parte de las ONGs ambientales, sino por organizaciones agrarias de ganaderos extensivos, como bien saben desde el Ministerio de Agricultura, pero a nosotros nos gustaría que se aplicase a toda la superficie realmente pastada y no a la superficie solamente elegible, porque en nuestro país en realidad se pastan 30 millones de hectáreas, según las propias estadísticas oficiales, pero como superficie elegible solo hay 7 millones de hectáreas. Se nos queda mucha superficie, por tanto, en la que existe ganadería extensiva, en la que existe pastoreo real y efectivo, que quedarían fuera de este ecoesquema. Además, este ecoesquema, en sus versiones iniciales, proponía primas adicionales para el tema de la coexistencia con grandes carnívoros, el pastoreo en zonas Natura 2000 o en zonas calificadas como alto riesgo de incendios, que por desgracia se han ido cayendo en las últimas versiones de los documentos disponibles y que consideramos que se deberían recuperar. Es, por tanto, un ecoesquema en verde, diríamos, pero que podría potenciarse mucho más allá con ligeras mejoras. El siguiente ecoesquema interesante es el de cubiertas vivas, que afronta uno de los grandes problemas que tenemos en este país, que es el de la erosión en cultivos leñosos, y aquí los retoques serían mínimos. Diríamos que con que la gestión de la cubierta vegetal, aparte de mecánica o manualmente, se pueda realizar con pastoreo, sería un ecoesquema muy completo. En el de rotación de cultivos echábamos en falta en este caso la obligatoriedad de un barbecho bien gestionado por los beneficios que proporciona, por ejemplo, para las aves esteparias, pero también para el control de la vegetación espontánea. Y es una deficiencia que, si bien se puede suplir vía PDR, también se puede suplir con otro esquema de áreas no productivas, incluyendo también esta figura del barbecho. Elsa, por favor, un minuto para terminar, un par de minutos, ¿te podrías Sí. ajustar? Muchas gracias. Sí, ya voy a acabar. Hay algunos ecoesquemas que han ido desapareciendo, como el de agricultura de precisión, que ahí sigo manteniendo entre paréntesis, que lo que nos vienen a señalar es que, o lo que nosotros señalábamos, es que esto, disminución de insumos, gestión correcta de insumos, se tiene que hacer vía condicionalidad y asesoramiento. Y hay un ecoesquema que claramente debería retirar, que es el de siembra directa, porque si bien podría contribuir teóricamente a objetivos climáticos, el impacto del manejo con herbicidas que lleva asociado en general esta forma de cultivo sobre la biodiversidad es inasumible desde el punto de vista ambiental. Para terminar, como decía, faltaría apoyo explícito vía ecoesquemas a Natura 2000, sistemas de alto valor natural y el mantenimiento de la producción ecológica, y un par de apuntes más. Que nada cambiará, como decía al principio, con los ecoesquemas si no rediseñamos adecuadamente el pago básico o algunas inversiones que ponen al límite la capacidad de los ecosistemas. Y sin un sistema potente de formación, asesoramiento que contribuya a la amplia acogida por parte de la mayor parte de potenciales beneficiarios, así como un sistema adecuado de evaluación y seguimiento que nos permita ver si con los ecoesquemas estamos cumpliendo con los objetivos ambientales y climáticos previstos y rediseñarlos en su caso. Y tan solo recordarme también a mí misma que hay vida más allá de la PAC y que para esta transición agroecológica es necesaria una PAC verde y justa, pero también hay que aprovechar otras oportunidades, como sería una nueva fiscalidad o, como decía, los fondos de recuperación económica. Gracias. Bueno, muchas gracias, Celsa, y también aprovecho para darle las gracias a Anastasio, que estaba sin voz, yo hablando sola antes entre vosotros dos, ¿no? Así que muchas gracias a los dos. Y damos paso ahora entonces a Kiko Onega, que nos va a dar la visión atlántica, nos va a ofrecer una visión atlántica sobre los ecoesquemas. Kiko, cuando quieras. Muy bien. A ver si consigo compartir pantalla. Un momento.
está costando un poquito. A ver ahora. No sé si veis la pantalla. ¿Sí se ve? Vale, muy bien, pues buenas tardes. Buenas tardes y agradecer a la organización del webinar el ofrecer la oportunidad de participar y dar una visión atlántica de los ecoesquemas. Tal vez habría que justificar el porqué de una visión atlántica y no una visión desde cualquier otra región, que yo creo que sería igualmente interesante y, de hecho, probablemente el mensaje uno de los principales mensajes importantes en esta presentación es un poco incidir en las diferencias productivas, bioclimáticas, de estructuras agrarias de un país tan grande y tan diverso como España, y cómo eso también nos afecta a la hora de diseñar los ecoesquemas, ¿no? Pero en particular el atributo atlántico en este caso yo creo que viene dado por una percepción que, sobre todo con las primeras versiones de los ecoesquemas, tuvimos aquí en el norte, en esta esquina de la península, de que la propuesta inicial del Ministerio, yo creo que algunos aspectos aún se mantienen, eran bastante esquivos de algunas realidades de esta región atlántica, ¿no? La presentación la pretendo estructurar en tres partes, 4 premisas rápidas, un poco hablar de que la visión atlántica parte de un carácter atlántico de la zona y tratar de ver el traje de los esquemas en este cuerpo atlántico. En primer lugar, las premisas, que son 4. Como he dicho, esto es una valoración desde y para esta bioregión, y además he de decir que, en especial para los colegas del norte que estén presentes, que el acento gallego no solo va a ser de mi voz, sino probablemente también de algunas otras cosas. Vaya por delante el reconocimiento de la dificultad intrínseca del diseño de los ecoesquemas, en parte ya por lo que he dicho, ¿no? De que hacer un traje que pretende ser simple para una realidad tan compleja y además un nuevo instrumento, pues es difícil de partida, y que esto no ha concluido. Además, sabemos que los detalles, o sea, en los detalles vive el diablo, que dice el dicho, y por lo tanto, que sea lo que hagamos, y aunque decidamos que tenemos un diseño fantástico, tendremos hasta al final incertidumbre sobre el éxito. Yo creo que se ha resaltado en la primera presentación de que no sabemos cuál va a ser la adopción. Yo creo que es difícil aventurarse a decirlo ex ante. Y ya finalmente decir que, bueno, que es una visión la que voy a dar muy generalista, sin mucho zoom. Yo no soy especialista en ninguno de los temas que voy a abordar, pero que sí que trataré de comparar cuáles son las claves del diseño de los ecoesquemas con esos elementos relevantes de los sistemas productivos atlánticos. Bien, entonces, ¿por qué hablar o qué hablamos de Atlántico, ¿no? Bueno, pues en particular hablamos de una bioregión que está más o menos delimitada, ¿no? Esto es un mapita de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que creo que es seguramente conocido y reconocido por todas y todos, de una metodología de caracterización de bioregiones, y que, bueno, más o menos esa parte del Atlántico cornisa es la bioregión atlántica, que el propio MITEC en su página web tiene ese textito que dice que son regiones biogeográficas aquellas áreas en las que se dan las condiciones ecológicas relativamente homogéneas y con características comunes. Entonces, este mapa procede al final de un cúmulo de factores bioclimáticos, biofísicos, que seguramente voy a repasar, pero que seguramente os son perfectamente reconocibles, y algunos de ellos auténticos tópicos. Como por ejemplo el primero, ¿no? Y es que aquí, en la zona atlántica, llueve mucho, o llueve más, o significativamente más que la mayor parte del resto peninsular. Y además de llover mucho, pues tenemos unas temperaturas relativamente suaves, ¿no? Aquí tenemos la temperatura media de enero y la de julio, y vemos que son suaves. Ni hace mucho frío ni hace mucho calor. Lo típico del clima húmedo templado, ¿no? No descubrimos la pólvora, pero está bien recordarlo después para ver algunos aspectos de diseño de los ecosistemas. A su vez, esto determina, está combinado también con el tipo de suelos, ¿no? El tipo de suelos que se han ido originando y que también vemos que tienen unas particularidades en este norte, y sobre todo los más dominantes, ¿no? Y ya empezando a acercarnos un poquito más al ámbito productivo, esto tiene unas consecuencias, una plasmación
en dimensiones ya más cercanas a nosotros en el ámbito agrario, ¿no? Por ejemplo, esto es un mapita de productividad esperada de los pastos, ¿no? Y vemos cómo efectivamente coincide, no hay sorpresas de nuevo, y esta zona pues, es una zona muy productiva en contexto peninsular, pero incluso en contexto europeo, como todo el arco atlántico, pues en este caso a nivel de pastos, de los pastos, ¿no? Y lo mismo a nivel forestal. Vale, es otro mapa pues, también parecido a nivel de productividad potencial forestal. Este mapa, en el que no se ve nada, ya lo siento, es un mapa de usos, de ocupaciones, de coberturas del suelo del SIOSE de 2014, que voy a hacer un poquito de zoom aquí a la cornisa, a la zona atlántica, y básicamente lo que pretende reflejar es, por un lado, lo verde, ¿vale? Que ahí hay un mix de diferentes tipos de formaciones forestales, diferentes tipos de pastos permanentes, temporales, mejor, de montaña, de valle, y todo entremezclado con pequeñas zonas de cultivo. Pero el mensaje aquí es lo entremezclado, esa es la palabra clave, entremezclado, es decir, no solo hay unos usos diferentes, sino que está todo muy mezclado. Esto en parte es derivado de la orografía, en parte de un modelo de asentamiento humano también muy característico del norte y en particular de Galicia, desde donde os hablo, pero que también marca decididamente el carácter o la visión atlántica. Yo me he traído unas fotos, he tecleado en Google Paisajes Galicia y estas han sido de las primeras que me han salido, aparte de la Catedral de Santiago. Claro, de nuevo, son imágenes cogidas así, pero si los que conocéis Galicia reconoceréis ese patrón diverso de usos entremezclados, de parcelas pequeñas, de recintos, ya por acercarnos a la terminología PAC, recintos pequeños y de diferentes usos coexistiendo en áreas pequeñitas. Esto también es importante y volveremos a ello después. Esto es una fotografía aérea para que os hagáis una idea ya de esto cómo pinta, ¿no? Esto es una típica captura de pantalla del SIGPAC que podríamos encontrar en muchísimas zonas agrarias, porque las zonas forestales serían mucho más homogéneas forestales, o las zonas más abandonadas serían mucho más homogéneas. Esto es un paisaje modelado por la agricultura. Ganadería, fundamentalmente, como veremos ahora. Y veis ese mix y, sobre todo, cómo esas estructuras lineales de árboles, de setos, etcétera, coexisten y determinan mucho del territorio. Y he marcado esas parcelitas que veis ahí en azul para que os hagáis una idea de la escala. Estamos hablando de esas parcelas, son 3.000, 4.000 metros cuadrados, 0,3, 0,4 hectáreas. Esto también es algo a tener en cuenta. Resultado de esto, y ya acercándonos más todavía a los objetivos de los ecoesquemas, bueno, contenido en carbono orgánico. Podemos decir que, en particular, en esta esquina, los suelos tienen un contenido en materia orgánica, en contexto, yo diría que bastante elevado, en contexto peninsular e incluso comparables a otras zonas de Europa, de más al norte. Aquí suelos del 7, del 8, del 9% de materia orgánica son frecuentes. Yo soy ganadero, tengo una explotación, tenemos 11-12% de materia orgánica en nuestros pastos. El agua, muy presente y con una calidad razonable. Vemos que de las calidades más altas también en contexto peninsular. Pero tenemos más fuegos. ¿Por qué? En parte derivado de esa capacidad de producción de biomasa del territorio y la presencia de más superficies forestales y más superficies con elevada presencia de vegetación, ¿no? Entonces, tenemos más materia orgánica en suelo, pero tenemos mucho más riesgo y más frecuencia. También aquí hay muchos factores que no es el caso de analizar ahora, pero en cualquier caso, más frecuencia de número y de incidencia de los fuegos. Los escenarios de cambio climático no son nada buenos y nada positivos en ese sentido, y la cosa, en principio, parece que va bastante a peor. Vamos a analizar un poquito ya en terminología PAC de qué estamos hablando en términos de superficies, es decir, aquellos tipos de aprovechamiento sobre los cuales se van a aplicar las prácticas de los ecoesquemas. Y veis, me he precipitado, veis que arriba de todo tenemos, por un lado, vamos a ver cuántas agua hay, por comunidad autónoma, y ver si a nivel atlántico también hay unas características diferenciales, qué porcentaje del territorio está declarado a día de hoy por los agricultores, es decir, qué porcentaje del territorio entra en el circuito PAC,
Y para ese porcentaje del territorio que entra en el circuito PAC y, por lo tanto, que sería el destino potencial de alguna de esas prácticas de los ecosquemas, ¿qué porcentaje es tierra de cultivo, qué porcentaje es cultivo permanente y qué porcentaje es pasto permanente? Porque la propuesta de ecosquemas se estructura en torno a esos 3 grandes grupos. Bien, entonces lo primero que vemos es que el porcentaje de SAU, o vamos a hablar en terminología PAC, el porcentaje de superficie elegible en los territorios atlánticos aparte es un patrón, es más bajo que en el resto de las comunidades autónomas, en parte derivado, por lo que hemos visto, también de mayor superficie forestal, etc. Además, el porcentaje de superficie declarada, el que entra en circuito PAC, también es relativamente bajo, y os llamo la atención sobre el 15% en Galicia, es decir, solo un 15% de la superficie gallega entra en circuito PAC. Por decirlo de alguna forma, y por lo tanto sería casi como un tope de a dónde van a llegar los ecosquemas. Bien, de ese 15% en el caso gallego, y que en Asturias el 25%, Cantabria el 32%, País Vasco el 21%, de eso que se declara en la PAC, que entra en el circuito PAC, ¿qué predomina? Bueno, vemos que el labradío predomina poco, bastante poco, y de hecho en Galicia y País Vasco, que es donde tiene una presencia más alta, tendríamos que matizarlo porque en el caso gallego, realmente, si tenemos en cuenta que parte de ese labradío son praderas temporales, es decir, praderas que están menos de 5 años, pero entran en rotación antes del 5º año, pero que normalmente es frecuente que estén 2, 3, 4 años. Pico, perdona, ¿Sí? disculpa. ¿Te puedes arreglar para hacer 2 minutos, para terminar en un par de minutos? En un par de minutos, venga. Gracias. Vemos que los cultivos permanentes apenas tienen presencia residual y, ¿qué es lo gordo? Los pastos permanentes. Estamos hablando de porcentajes del 90 al 80%, es decir, el 90 al 80% de la superficie PAC son pastos permanentes en esta zona. ¿Cuál es el recinto medio? ¿Cuál es la parcela media? Pues vemos ahí que muy pequeña en relación también al contexto de las otras comunidades. ¿Cómo casa el traje de los ecosquemas a este cuerpo? Bueno, por un lado vemos que las orientaciones estratégicas de los ecosquemas, sobre todo aquellos que serían elegibles para Galicia, para Asturias, para Cantabria y para País Vasco, se centran sobre todo en el contenido de calidad del suelo, el contenido de carbono y calidad del suelo y la biodiversidad, conectividad y medios agrarios. Y por otro lado, que al final, el número de prácticas elegibles para estos territorios, para la región atlántica, serían prácticamente 2, aquellos centrados en los pastos, porque es el 90 al 80% de la superficie declarada es pastos. ¿Y cómo se tratan al cuerpo? Bueno, veíamos que realmente el problema de materia orgánica no era tal en esta zona comparativamente a otros, pero sí lo es los incendios, por ejemplo. Entonces es la forma que intentamos trasladar. La biodiversidad y conectividad en nuestros sistemas agrarios es un problema de refugio para fauna, etcétera. Pues no tanto, por esa fragmentación, esa diversidad paisajística. Sin embargo, para esta zona es más el problema, la tensión entre los procesos de intensificación y de abandono. Otro tema. Aquí fundamentalmente son sistemas ganaderos, es decir, que la especialización en pastos hace que realmente el pasto sea un punto intermedio entre el ecosquema y un sistema ganadero que ve el pasto como un paso intermedio antes de tener leche y carne. Eso complica analizar cuáles serán las consecuencias del ecosquema en las decisiones de los agricultores, que en este caso son ganaderos. Ejemplos concretos, y son dos diapositivas. Realmente, si nos centramos en las dos prácticas que tendrían acogida real y, digamos, en un número sustancial de hectáreas potencialmente en la región atlántica, tenemos el pastoreo extensivo y el manejo de prados de siega. Y tendremos, analizando para el pastoreo extensivo, las tres variables principales que se manejan, la carga ganadera, el tiempo de pastoreo mínimo y pastos permanentes, también vemos ahí cómo, si me deja esto, como la carga ganadera, que se establece con máximos de 2, en principio, está pensada, o la orientación está pensada más para situaciones en las que el pastoreo pueda ser un problema por exceso, y aquí tenemos más problema del pastoreo por defecto, porque el objetivo no es tanto aumentar la materia orgánica, que los niveles son adecuados, sino controlar la biomasa, porque si no puede arder, y ese es el problema. Los tiempos de pastoreo e incluso también cómo calcular la carga ganadera, aquí se topan con la realidad de que es una situación de pastoreo rotacional obligado por las estructuras de las parcelas, y eso, sin lugar a dudas, va a establecer retos técnicos y de gestión que veremos a ver cómo se resuelve.
Y después el tema está centrado en principio en los pastos permanentes, pero aquí tenemos la dualidad de praderas que sin ser permanentes sí tienen su rol y su importancia. Y finalmente, para la práctica 2, que es el manejo de prados de siega y que de alguna forma pretende mejorar las condiciones para la biodiversidad, aumentando la presencia de márgenes y superficies sin segar que den acogida a fauna, etcétera. Claro, desde una perspectiva nuestra, es decir, márgenes, más márgenes. Es decir, ya hay unas estructuras lineales existentes, preexistentes, que cumplen su función. Aumentar la superficie no productiva en los prados con parcelas tan pequeñas puede hacer que realmente sea inviable la adopción del ecoesquema. Y lo mismo con la siega que representaría esta práctica, la siega más tardía. Estamos hablando de sistemas ganaderos. El prado, ese forraje, se utiliza para alimentar el ganado. Si ese forraje es de peor calidad, tenemos que cuidarnos de que no genere que, para compensar la peor calidad, el ganadero compre más concentrados. O bien que, como el forraje es de peor calidad, el ganado sea menos eficiente produciendo leche o carne y, por lo tanto, las emisiones aumenten. Kiko, que tengo el reloj puesto en marcha. Por favor, un minuto para terminar. Perfecto. Nos queda Eduardo. En el caso de las dotaciones mejorantes, las áreas no productivas, realmente aquí el mensaje es que es para tierras de cultivo, que poco traje hay que cubrir aquí en la zona atlántica, y si queréis hablamos después más adelante. No abrimos el melón de las primas ni de su cálculo, pero una de las cuestiones con este tipo, con una orientación que no se ajusta perfectamente a los retos percibidos, es qué legitimidad tiene para los beneficiarios, es decir, cómo se les explica el sentido de la práctica que tienen que asumir, ¿no? Y además que ahí en ese caso van a mirar todavía más el dinero que se les da por una práctica que a lo mejor no entienden demasiado en su contexto. Y simplemente decir que los arreglos del traje están por hacer, quedan muchos aspectos técnicos por determinar y entre todos tratemos de mejorarlos porque al final es la intención común. Perdón por el exceso en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Kiko, por esa visión atlántica de los ecoesquemas. Y pasamos entonces a nuestra última ponente, Eduardo Moyano, que nos va a presentar los ecoesquemas y la articulación de capacidades. ¿Me puedes pasar el...? Sí, un momentito, que me voy a poner yo aquí, un momentito, que lo tengo, aquí está. Comparto yo pantalla y te voy pasando. Aquí pantalla PowerPoint. Aquí lo tengo. Listo. Bien. Cuando quieras. Bien, un saludo a todos y a todas y agradecido por la invitación. Ya la ventaja de intervenir el último es que tengo que puntualizar muy poquitas cosas porque las intervenciones de los ponentes que me han precedido han sido todas excelentes. Creo que han cubierto bastante bien todo el programa de las preguntas que hay que hacerse sobre un programa como este de los ecoesquemas que está por hacer. Y, por tanto, yo voy ahora a poner 3 o 4 ideas sobre el tema de capacidades y la necesidad del asesoramiento a los agricultores si queremos que este programa tire para adelante. ¿Puedes pasar? Sí, primero, una confusión que hay, que incluso las organizaciones agrarias de manera intencionada quieren conectar ecoesquemas con el pasto verde europeo, como si fuera, diríamos, la cabeza de puente del pasto verde europeo en la PAC. Y yo creo que hay que separarlo. Los ecoesquemas son anteriores al pasto verde europeo, no son aún parte del pasto verde europeo, pero podrían serlo en las futuras PAC. Pero en esta habría que decir que rotundamente que no. ¿Cuál es la naturaleza política de los ecoesquemas? Pues es un programa que está más allá del greening anterior y de la condicionalidad reforzada. Son voluntarios, como hemos dicho, pero complementarios con el programa agroambiental. Están integrados en el primer pilar y son financiados con el presupuesto de ayudas directas. Yo creo que eso genera un conflicto porque los agricultores y particularmente las organizaciones agrarias lo ven como algo que le quitan de las ayudas directas y no lo ven como algo que suma, sino como algo que resta. Y esto está generando una actitud bastante crítica por parte de muchas organizaciones agrarias respecto al programa. Es una de las principales medidas de innovación de la PAC y creo que, en mi opinión, apuntan lo que serán las ayudas de la futura PAC. Más políticas de incentivos y menos políticas de transferencias de renta. Yo creo que el futuro de la PAC va a ser, las futuras PAC, más en la línea de los esquemas que en la línea de
los pagos básicos. ¿Pasas? La voluntariedad de los ecoesquemas plantea un doble reto. Que el incentivo económico sea lo suficientemente atractivo, que ya lo ha planteado Anastasio, como para que al agricultor le interese implicarse en el programa, y que haya un sistema de asesoramiento técnico, que es el que yo me voy a centrar, para construir capacidades para ayudar al agricultor a resolver los problemas que pueda generarle la adopción de un ecoesquema, porque el agricultor en este momento se enfrenta a un escenario incierto. El greening anterior era un greening que fue más o menos apañado para que fuera prácticamente asumible por todos los agricultores. El programa agroambiental, al ser también voluntario, hay muchos agricultores que no lo han utilizado, y ahora, entre otras cosas, porque tienen garantizado el pago básico, pero ahora, al verse los ecoesquemas como un bocado que le pegan al pago básico, pues muchos agricultores están interesados en incorporarse al programa de ecoesquemas, pero tienen la incertidumbre de no saber cómo ni si eso va a resultarle interesante o no. La otra cuestión importante es la continuidad del programa de los ecoesquemas. No es solo el reto de que el agricultor se incorpore al ecoesquema, sino que el ecoesquema tenga continuidad. Al ser ecoesquemas anuales, podemos encontrarnos que si se fracasa, si hay un riesgo de fracaso en el ecoesquema en el primero o segundo año, pues difícilmente se va ese agricultor a repetir otro ecoesquema, y eso va a tener un efecto bastante negativo en el entorno. Por eso, la conclusión mía es que hay necesidad del asesoramiento técnico y de una red que permita compartir experiencia entre los agricultores. Así como el Servicio de Extensión Agraria en los años 60 del pasado siglo XX sirvió para que la agricultura, sobre todo la agricultura familiar, se incorporara al reto de la modernización, ahora hace falta también un sistema, una especie de extensión agraria del siglo XXI, no necesariamente igual a de los años 60, pero sí una especie de servicio de extensión agraria para facilitar la transición ecológica en la agricultura, y dentro de esta transición ecológica los ecoesquemas es un pilar fundamental. Creo que ahí hay fórmulas que se puedan aprovechar, algunas ya existentes, como la de los grupos operativos, ya del acuerdo de la estrategia de innovación agroalimentaria. Creo que hay grupos operativos que se pueden destinar perfectamente a la implantación de algunos ecoesquemas, y esos grupos operativos permiten no solamente el asesoramiento científico y técnico, sino también compartir experiencias, y también la fórmula de los servicios de asesoramiento de las explotaciones que contempla la propia política agrícola común nueva, ¿no? Que hay un capítulo concreto que es para la creación de servicios de asesoramiento de las explotaciones. Y en ese caso, bien vía organizaciones profesionales, los servicios técnicos de las organizaciones profesionales, vía cooperativas o vía empresas homologadas, creo que son dos fórmulas interesantes para que los agricultores puedan adquirir capacidades en el tema de los ecoesquemas. En resumen, yo lo que vengo a plantear es que el escenario es incierto. Creo que los agricultores se enfrentan a un programa que lo ven con bastante recelo, porque se ha planteado como un conflicto con el pago básico, y yo creo que eso no ha sido bueno, pero ahora lo que queda es incorporar al reto de los ecoesquemas al propio sector agrario, y particularmente a las organizaciones profesionales y a las cooperativas, para que puedan ser pilares fundamentales en la adquisición de capacidad de los agricultores. Sin eso, creo que el ecoesquema no tendrá éxito en el futuro, porque podrán encontrarnos agricultores que se incorporen a un ecoesquema, pero que el año siguiente, si ve que es muy complicado o que el incentivo no es suficiente o no se vea suficientemente concienciado y suficientemente mentalizado por parte de las redes en las que ellos se muevan, difícilmente lo van a repetir. Así que, sin más, termino rápido, porque todos los anteriores ponentes me han ahorrado precisamente entrar en el contenido de los esquemas, que lo han hecho todos fenomenal. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tocar este tema tan interesante, un poco de la construcción de capacidades, ¿no?, tan transversal a todos los ecoesquemas, y yo creo que también es un elemento clave para el debate. Bueno, pues yo creo que hemos tenido cuatro ponencias excepcionales, que hemos pasado por el detalle del diseño de los ecoesquemas, la visión ambientalista que ha planteado Celsa, la visión atlántica de Kiko, y por último este tema transversal. Así que bueno, vamos a abrir el debate, nos quedan todavía unos minutos. Voy a intentar un poco resumir algunas cuestiones que se plantean.
Bueno, hay una pregunta que plantea José María Castilla, Baró, que dice, de Asaja, que dice, siguiendo la premisa de BBF de si quien contamina paga, aceptarían también la regla del quien descontamina o mitiga cobra. No sé si se está refiriendo también a las capturas de CO2 o así. Muchas gracias. Yo creo que esta pregunta se la podemos dirigir también a Celsa y a lo mejor a Anastasio también quiere decir algo sobre esto. Celsa. Pues gracias por la pregunta. Sí, porque yo he puesto dos principios: quien contamina paga y dinero público para bienes públicos, o quien conserva recibe. Muy bien. Yo creo que está suficientemente aclarada. No sé si Anastasio quieres añadir algo. No, Vale. Totalmente de acuerdo que sí. De hecho, vamos, así se plasman en los documentos de planificación tanto a nivel europeo como nacional y en muchas regiones también. Muy bien. Luego tenemos un par de preguntas más, unas preguntas de Joan Castro. Bueno, no sé si esto la podemos saber alguien de aquí. Dice, bueno, yo creo que Anastasio tú lo has tocado. Dice, la complementariedad entre la condicionalidad reforzada y los ecoesquemas. Dice, por ejemplo, si un agricultor tiene en su explotación más del 5% de superficies no productivas, sean setos, muros de piedra, etcétera, ¿podría acceder a algún ecoesquema por su mayor aporte de biodiversidad? Y por otro lado, pregunta también si se van a reflejar en el SIGPAG estos elementos de paisaje. Bueno, yo sí que me lanzo. Sí, respecto del SIGPAG, yo no tengo información, pero entiendo que se está trabajando en ello en las diferentes comunidades autónomas y también en parte del Ministerio, y es algo que si son importantes para la provisión de servicios ecosistémicos de carácter de bien público, al final es algo que también tendrá que verse reflejado y suficiente o inventariado con suficiente claridad y seriedad. Respecto a la complementariedad, a ver, ahora mismo están las áreas no productivas del ecoesquema, el 5, si no me equivoco, el 5 en tierras de cultivo. No sé es que no sé si su pregunta va en relación a ese ecoesquema, o porque en principio el porcentaje es superior en ese ecoesquema. Sí, ajá. Más del 5 es. De hecho, se estaba tratando en los últimos debates si era del 10 y bajaba al 7 en el caso del regadío. O sea, que es algo que tiene que todavía establecerse. Sí, yo creo que efectivamente, yo creo que al principio no sé si también voy a tirar a la piscina, pero hay alguien de aquí del Ministerio, está Ignacio, que quiere hablar, pero en principio yo creo que el ecoesquema tiene que proveer algo más allá de la ecocondicionalidad, ¿no? Bueno, pues vamos entonces con la siguiente pregunta interesante que también hace Joan Castro, diciendo que nos pregunta si creéis, hace una pregunta, si no creéis que sería más eficaz, más que ayudas individuales a explotaciones, no sería más eficaz plantear los ecoesquemas a una escala de paisaje. Un esquema, digamos, un ecoesquema, dice, para el paisaje cultural en mosaico de la bioregión atlántica. Quizá aquí Kiko quiera decir algo, o Celsa, que también pregunta si esto no tendría más sentido desde la perspectiva de la biodiversidad. Totalmente. Sí. La cuestión es después llevarlo a la práctica. Pero bueno, en cualquier caso, también este planteamiento que hay sobre la mesa hay que llevarlo a la práctica. Y en relación al que comentabais antes también del SIGPAG, quedan cuestiones técnicas por resolver que van a ser imprescindibles resolverlo bien para que el ecoesquema haga aquello que pretendemos que haga. Vale. Bueno, yo creo que efectivamente Joan deja claro aquí que la particularidad de la bioregión atlántica de no tener zonas vulnerables precisamente por esa estructura agroforestal en mosaico, pero que tiene sus desventajas debido al pequeño tamaño y dispersión de las parcelas, lo que disminuye el rendimiento económico, ¿no? Yo creo que hay su pregunta, ¿no? Para hacer un enfoque de paisaje cultural.
Otra pregunta más, diciendo, ¿no creéis que dejar un margen de siega, habiendo esta riqueza de elementos de paisaje y de ese mosaico, ya sería suficiente sin necesidad de dejar márgenes? Me imagino que se refiere a la siega sostenible, al ecosistema de la siega sostenible. No sé si quien quiere dar respuesta a esta, Kiko o Celsa o cualquiera de vosotros. En mi opinión, yo creo que en muchos casos habría que ver de qué elementos del paisaje estamos hablando, ¿no? Pero si los elementos del paisaje existentes cumplen la función ecológica o similar o de igual valor, entiendo que sí, y desde luego sería mucho más justificable de cara al beneficiario. Muy bien. También Joan comenta por qué no proponer un grupo operativo nacional para identificar y cartografiar los sistemas agrarios de alto valor natural, si eso os parece buena idea. Muy pertinente. De hecho, ya hubo un grupo de trabajo en una anterior programación sobre sistemas de alto valor natural, en el que nosotros proponíamos con otras organizaciones que se usase la metodología de Navarra, basada en otra de la IEP, porque es la comunidad autónoma que ya lleva desde el 2007 identificado y caracterizado sus sistemas de alto valor natural, no solo las prácticas, sino también las variables socioeconómicas. Son los únicos que llevan el indicador al día al respecto, entonces consideramos que es clave. Muy bien, muchas gracias, Celsa. Y pasamos entonces a una pregunta de Victoria Vicario, que nos pregunta cómo pensáis que van a afectar los ecosquemas a la dehesa, a los ganaderos de la dehesa. Bueno, si quieres respondo yo. Sí, Atacho, por cercanía. A ver, teniendo en cuenta que los ganaderos de la dehesa no tienen un montante de pago bastante elevado, yo creo que precisamente en estos pastos mediterráneos sí podría existir una tipología de ganaderos y agricultores que podrían estar interesados en solicitar los ecosquemas, aunque, vuelvo a decir, los pagos son reducidos. Pero es verdad que el tamaño de explotación en estos casos suele ser mayor y, bueno, pues puede compensar el hecho de que por hectárea esos pagos sean reducidos. Muy bien. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas más. Tenemos una pregunta de Manuel Mora para Kiko. Dice, ya se conoce una primera versión de los importes de los ecoesquemas. Has comentado que eres ganadero y te pregunta si consideras adecuados los importes para acogerte a ellos. Creo que también había comentado que no hablaría de dinero. Pues para contestar, como ganadero necesito saber los detalles. Como he dicho, en nuestro caso son dos prácticas prácticamente, o sea, soy ganadero, en nuestra explotación solo tenemos pastos permanentes. Entonces solo podríamos acogernos realmente a dos prácticas, la de siega y la de pastoreo. Siega prácticamente no realizamos, con lo cual es probable que incluso por gestión, si vamos a solicitar por una hectárea, pues no lo sé. Y la de pastoreo, pues claro, es lo que nos queda. Tendremos que acomodarnos. El importe va a depender de realmente cómo quede concretado. A día de hoy yo tengo muchas dudas. Yo tengo mucha incertidumbre de cómo es el cálculo de la carga, de cómo va a ser la comprobación, si van a ser cuadernos de campo, si se barajó en su día dispositivos de geolocalización, que en nuestro caso sería inviable completamente, y los requisitos ya concretos de pastoreo. Nosotros hacemos pastoreo rotacional, entiendo que con bastante buen criterio, pero adaptado a nuestras condiciones. Volvemos a lo mismo. Si tenemos unos requisitos generales que se adecuan más a unas circunstancias que a otras, y repito, es muy difícil hacer un traje para todos, veremos. Yo con mucha cautela diría que tengo dudas al respecto de los importes, porque antes tengo dudas al respecto de la concreción de las prácticas y de los compromisos que debemos asumir. Entonces estamos atentos, claro. Muy bien, muy interesante. Pues esto, bueno, quizá yo tengo una última pregunta ya para terminar. Creo que estas son todas las preguntas que había. Tenemos una más de Joan Castro que dice, las plantas de tratamiento, ¿no pensáis que van en contra de quien contamina paga? Lo siento, pero yo no entiendo lo de las plantas de tratamiento. Si a alguien le suena esto, no sé muy bien a qué se está refiriendo con plantas de tratamiento. De purines, entiendo, O sea, ¿no? Ya.
Bueno. Pero como no es objeto Dando la de los imaginación. no es objeto de Vale. los ecoesquemas. Muy bien. Bueno, una pregunta para Eduardo es que has hablado de la construcción de capacidades. Hay uno de ecoesquema en los complementarios, que es este esquema para la gestión de insumos, que se basa un poco en la digitalización, en la agricultura de precisión y la digitalización, el empleo de herramientas digitales para llevar cuadernos de explotación. Y pregunto yo desde tu perspectiva la construcción de capacidades. ¿Esto, dado el envejecimiento del sector agrario, no puede plantear un reto, ¿no?, para un ecoesquema que puede ser importante, ¿no?, para la calidad del agua y reducción de los insumos? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu perspectiva aquí? Creo que voy a organizar otro webinar sobre relevo generacional, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí es donde hay que plantear ese debate. Yo vengo diciendo desde hace tiempo que la renovación generacional de la agricultura no es solo por una cuestión de generación de empleo en el medio rural para los jóvenes, sino un problema también de una exigencia necesaria para que la agricultura afronte el reto de la transición ecológica a futuro. Sin jóvenes no se puede afrontar la transición ecológica, sin jóvenes. Y ya lo ha planteado Anastasio, ¿no? La edad es un factor fundamental. Y en este caso, la adquisición de capacidad, concretamente para el tema de que la digitalización como un elemento clave para el futuro de la agricultura y de la transición ecológica, o lo hacen jóvenes o me da la impresión de que no tiene futuro. Soy muy pesimista si no hay renovación generacional. Muy bien, pues yo creo que con esto cerramos en tiempo, nos hemos pasado 10 minutillos, pero bueno, cerramos ahora en tiempo y preguntan aquí si hay posibilidad para disponer de las presentaciones. Esto las pondremos luego, si no, en la web seguramente. Visitar nuestra página economiaagroalimentaria.es, tanto para poder verlo posteriormente, los que no hayáis podido asistir, y también pues para estar al tanto de los nuevos webinars. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra participación y vuestras preguntas. Así que nada, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a los de forma particular a los ponentes. Muchas gracias a ti y, bueno, y a Marga y a todos. Gracias. Hasta luego a todo el mundo. Gracias a todos. Hasta luego.